la Escritura, Isaías 53:7. Angustiado él. ¿Quién? Jesús. Esta es una palabra profética hablando acerca del Mesías. El profeta Isaías habla acerca del Mesías y de la manera en que iba a ser tratado, menospreciado, y la manera que la humanidad lo iba a recibir. Dice Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Dígale al que está a su lado: no abrió su boca. Dígaselo. Oye, no abrió su boca. Y luego sigue diciendo: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y vuelve a reiterar el profeta Isaías, haciéndonos ver cuán importante es este punto. Vuelve a decir él: y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Si usted conoce algo de esto, usted se dará cuenta que los corderos son llevados al matadero y ellos ni se imaginan que van a ser llevados al matadero y no hacen ningún ruido. Ahí van, ahí los llevan, ahí van, ahí van. Igualmente, cuando el trasquilador recibe la oveja para quitarle toda la lana, la oveja tampoco hace ningún ruido, guarda silencio. Y el profeta hace una comparación con este animalito, que así como este cordero guarda silencio, así nuestro Señor Jesucristo no abriría su boca en medio de todo aquello que iba a suceder. Cuán difícil, hermanos, es permanecer en silencio. Cuán difícil es guardar silencio. Esta tarde yo quiero hablar algo acerca de esto. El título del sermón el día de hoy es el silencio del inocente, no de los inocentes. Pero si usted llegó a ver esta película, algo tenía que ver con los corderos. El silencio de los inocentes. Hoy yo quiero tomar parte de ese concepto y me di la libertad de poner el silencio del singular, del inocente, porque dice Isaías que no abrió su boca. Y si alguien era inocente, ese era nuestro Señor Jesucristo. No sé si a usted le ha tocado convivir con personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no se callan. Y llega un momento que es molesto para la persona que los escucha. Amén. A veces hay personas que: oye, tú nunca te callas. Cállate, por el amor de Dios. Y el argumento que se usa es que así soy yo, es que así Dios me hizo. Yo hace tiempo hablé acerca de que si vas a bendecir, abre tu boca. Si no vas a bendecir, mejor calladito, te ves más bonito. Pero cuán difícil nos resulta, iglesia, guardar silencio. No sé si te ha tocado ir manejando y alguien se molesta contigo
Una vez yo iba despacio, de esas veces que voy despacio, manejando, y de repente que el que viene atrás me está pite y pite y pite, y yo lo veo por el retrovisor y saca la mano y me hace una señal obscena, y mi carne quería pararse y bajarme del carro y decirle, no, me rebasa, y luego cuando se empareja conmigo baja el vidrio y me dice unas palabras obscenas y le da, y que le piso yo al acelerador, y luego me digo a mí mismo, ¿eres pastor? Y luego ya le bajé, ¿eres cristiano? Le bajé más. ¿Eres hijo de Dios? No, ya casi me paro. Pero qué difícil es, hermano, guardar silencio cuando alguien nos insulta. Muchos de los problemas que nuestra sociedad hoy en día enfrenta o confronta es porque simple y sencillamente alguien no ha sabido guardar silencio. Cuando hay problemas fuertes en el matrimonio, y si uno de los dos no guarda silencio, es una tragedia. Ha habido tragedias en los matrimonios porque ninguno de los dos supo guardar silencio. Ha habido problemas en los trabajos entre patrones y trabajadores porque alguien no guarda silencio. Dentro de nuestras congregaciones, parece un mal que cada día va a ir o está yendo en aumento. Tengamos o no tengamos la razón, no hemos aprendido a guardar silencio. Y cuán importante es que una vez más yo les recuerde, porque la vez pasada les dije, si vas a bendecir, abre tu boca. Pero yo creo que es importante que les recuerde, porque conforme estamos viviendo los últimos días, esto va a ir en crecimiento. Y esto está afectando las congregaciones. Me dices, te digo. Me haces, te hago. Me gritas, te grito. Me pegas, te pego. Y a ver cómo nos va. Y no hemos aprendido a llevar a cabo el silencio del inocente, entendiendo que quien pelea por nosotros en todas las áreas de nuestra vida, moral, espiritual, sentimental, financiera, en cualquier área. ¿Usted cree que a mi familia y a mí, exmiembros de esta congregación, no me han levantado falsos, no me han faltado al respeto, no han agredido verbalmente a mis hijas, a mi esposa, a mí, a la iglesia? Lo han hecho. Y mi carne ha querido responder de la misma manera. Mi carne. Por eso yo le digo, cuán difícil es permanecer callado, pero cuán importante es hoy en día, en nuestros tiempos, y más en la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios, aprender el oficio de guardar silencio. Ya casi lo puse como un oficio. Es un arte el guardar silencio. Déjenme contarles una historia. Quizá algunos de ustedes conocieron a un hombre llamado Policarpo. Este hombre era un predicador.
a principios del segundo siglo. Policarpo había sido un estudiante, un discípulo del apóstol Juan. Un día, por causa de su fe, compareció ante un juez pagano, que le dijo a Policarpo: oye, Policarpo, ya eres anciano, ya estás viejo. No es necesario que mueras a causa de tu fe. Haz un juramento y yo te dejaré ir. Ya estás viejo. Policarpo, ¿qué tiene de malo decir que Dios es César o que César es Dios? ¿Qué tiene de malo ofrecerle incienso al César? A César, que es Dios. Policarpo, solamente tienes que jurar por César y te dejaré ir. Niega a Cristo y vivirás. Policarpo se le queda mirando a los ojos y le contesta: le he servido por 86 años a mi Dios, a mi Señor, y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo habré yo de blasfemar a mi rey que me salvó? Porque para ellos su rey era el César. Para Policarpo enfatiza y le llama mi rey a Jesús. Yo no voy a blasfemar su nombre. El juez, molesto, le dijo: entonces te quemaré, Policarpo. A lo que Policarpo contestó: el fuego con que me amenaza usted, señor juez, arde solamente 1 hora a lo más y luego se apaga. ¿Usted no conoce el fuego del juicio venidero y el castigo eterno preparado para los impíos? Si lo conociera, usted preferiría el fuego de la hoguera. Pero no se preocupe, juez. Lo que tenga que hacer, hágalo inmediatamente, que estoy listo y estoy preparado para morir por la causa de mi rey. Policarpo, el juez se enojó mucho más con Policarpo. Y cuando el procónsul escuchó lo que Policarpo dijo, dictó la sentencia y gritó ante la muchedumbre: Policarpo ha confesado ser cristiano. Fíjate. Y la muchedumbre le oyó y dijo: quemadlo vivo. Nada más por ser cristiano. Quemadlo vivo. Entonces el procónsul dio la orden, acomodaron la leña, pusieron la estaca donde Policarpo iba a ser clavado para que no se moviera, porque por el fuego suele el cuerpo reaccionar. Y luego pusieron a Policarpo y el verdugo se acercó para clavarlo, y Policarpo dijo, y lo hizo calmadamente, dijo: déjame como estoy, necesito clavarte, déjame como estoy.
aquel que me permitirá aguantar el fuego, me capacitará para no moverme aún sin el seguro de los clavos. Déjame como estoy. Luego Policarpo alzó su voz en oración, alabando a Dios por haberle hallado digno de morir por causa de Jesús. Encendieron el fuego y las llamas de fuego abrazaron el cuerpo de Policarpo, lo envolvieron y Policarpo no se movía. Y pasaron y transcurrieron los minutos y Policarpo no se movía. Después de un tiempo prolongado que Policarpo no se movió, el verdugo se acercó porque consideró que ya estaba muerto, pero no había caído entre las llamas Policarpo. El verdugo se acercó y lo atravesó con una lanza para asegurar que estaba muerto. Así terminó la vida de Policarpo, quien llegó a ser pastor de la iglesia en Esmirna y discípulo del apóstol Juan. Nuestro hermano Policarpo dio gran declaración de fe al ser quemado en la hoguera. Pudo hacerlo. Al igual que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no hizo ninguna declaración de fe en el momento de su muerte en la cruz. Cuando Él fue amenazado con tortura y con muerte, cuando fue subido a la cruz, enmudeció. Sí, había hablado al sumo sacerdote. Sí, había hablado también con el gobernador de Roma, Poncio Pilato. Pero cuando llegó la hora de que lo flagelaran, y lo flagelaron casi hasta la muerte, y después de eso lo clavaron a la cruz, las palabras del profeta Isaías describen el hecho maravilloso de que él se quedó callado. ¿Es fácil? No. Isaías había dicho que iba a ser angustiado y afligido. Isaías ya lo había profetizado, que el Mesías iba a ser afligido, congojado, que iba a sufrir y padecer dolor y sufrimiento, pero no iba a abrir sus labios, iba a guardar silencio, el silencio del inocente. No dijo una sola palabra cuando fue golpeado, ni una sola. Tampoco cuando fue clavado a la cruz, no dijo ni una palabra de reproche o de enojo. Guardó silencio. El silencio del inocente. Y la sociedad puede preguntarse entonces quién era este hombre llamado Jesús, que pudo soportar, guardar silencio ante las injusticias de la sociedad de su tiempo. Él era, es y seguirá siendo
el Señor de gloria, la segunda persona de la Trinidad, seguirá siendo Dios, el Hijo en carne humana. Pero guardó silencio. Y la sociedad se preguntará, ¿pero por qué Jesús no se defendió ante aquellos que lo torturaron, ante aquellos que lo martirizaron, que lo afligieron? ¿Por qué no se defendió ante aquellos que lo llevaron a la cruz y lo crucificaron? Isaías dice que fue angustiado y afligido. ¿Por qué cuando lo flagelaron, cuando lo azotaron, cuando sobre sus espaldas araron los aradores, cuando sobre sus espaldas se abrieron surcos a causa del látigo romano y después lo llevaron a crucificar, por qué él no dijo nada? Guardó silencio, el silencio del inocente. Lo que la sociedad no sabe es que Jesús no se defendió porque su propósito, el propósito que su padre le había encomendado hacer, estaba lleno de sufrimiento y dolor. De hecho, un año antes de ser crucificado, el maestro se los dijo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 21. Dice Jesús: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora reflexiona. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De su pueblo, de sus hermanos, de sus líderes, de los religiosos, de los sacerdotes, y que lo iban a llevar a la cruz y que el Padre lo iba a levantar al tercer día. Y esto nos deja una enseñanza. A veces pretendemos no encontrar ningún tipo de problemas con nadie dentro de nuestra congregación. No es así. Siempre habrá cizaña en medio del trigo. Y el Padre ordenó no cortar el trigo y guardarlo en el almacén, porque podríamos, cortar la cizaña, porque podríamos dañar el trigo. Déjalo que crezca. Por sus frutos lo conoceréis. Y dentro de nuestras congregaciones hay personas, no esta solamente, sino de cualquiera, que no han aprendido el arte de guardar silencio. Batallamos como no tienes una idea. Ahora, Jesús tenía argumentos para defenderse.
Y no solamente argumentos, tenía poder para liberarse de lo que aquellos hombres planeaban hacerle. Pero no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo así? Para poder cumplir el propósito que Dios le había encomendado al Hijo. Y tú y yo tenemos propósitos definidos por el Padre. Y a veces el no guardar silencio echa a perder el propósito del Padre en nuestras vidas. Jesús tenía un propósito. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo con un propósito, para salvar a los pecadores. Y dijo Pablo: de los cuales yo soy el primero. No abrió su boca. Qué difícil es qué difícil es vivir, convivir, trabajar o intentar armonizar con alguien que no ha aprendido el arte de guardar silencio. Matrimonios se destruyen. Y si supieras cómo maneja esto los demonios que Satanás envía, son bien, a veces no te das ni cuenta que son los demonios que están trabajando en tu mente. Entre pareja cometemos muchos errores y muchas equivocaciones. Y para poder seguir llevando esto a buen término, es necesario perdonar. Me queda claro que perdonar no es olvidar, pero también me queda claro que perdonar sí es que cuando me acuerdo de aquello, ya no me va a lastimar, ya no me va a herir, porque yo decidí perdonar. Pero Satanás es bien astuto y hay un pequeño conflicto en la pareja. ¿Y qué es lo que hacen los demonios? Te traen a la memoria las cosas del pasado y tú te enganchas. No, es que tú hace 5 años, hace 20 años y de novios pasó esto y no se me olvida, y hablas y hablas y hablas y hablas, y tú no te quedas callado, y tú, es que tú también, santo. Y destruye familias, hogares, destruye congregaciones. Un pastor que no sabe callarse la boca cuando debe de callarse la boca es un pastor que va al fracaso. Cuesta trabajo, pregúnteme a mí. Cuesta trabajo. Pero Jesús no abrió su boca. Y mi fe se fortalece al darme cuenta de que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, Jesús se quedó callado. Simple y sencillamente se quedó callado. Además de los golpes sufridos, además de los escupitazos que le hicieron, de las ofensas
de rencor que le hicieron llegar, rencor y odio de la gente, a pesar de las burlas que hacían de él, en ningún momento él abrió su boca, guardó silencio, el silencio del inocente. Él se mantuvo callado. Y a lo más que llegó a emitir fue un sonido de dolor por el castigo físico al cual estaba siendo sometido. Yo creo que cualquier persona hubiera tratado de defenderse, hubiera respondido las ofensas, pero Jesús no, calladito. Yo creo que para lograr esto él tuvo que despejar su mente, como decían esos spots de publicidad, Dalai, cuenta del 1 al 10. Él tuvo que despejar su mente y ponerse a orar en medio de esa adversidad. De hecho, una vez que fue llevado a la cruz y estando ahí crucificado en la cruz, él oró a Dios diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No te enganches, iglesia, con aquel que habla y habla y habla y habla. Jesús, quien a pesar de estar sufriendo injustamente, no abrió su boca en ningún momento para defenderse. Y como te decía, aún teniendo el poder para hacerlo, no lo hizo. Y no lo hizo por amor de la humanidad. Y tú y yo necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese ejemplo de quien aún en el dolor, aún en la burla injusta, él no peleó, él no insultó, él simplemente no abrió su boca, él guardó silencio. El silencio del inocente, él lo dejó todo en manos de un Dios justo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Yo desde aquí a veces me entero de los problemas que surgen entre algunos de ustedes, problemas que los llegan a ser muy grandes y grandes y grandes y grandes y grandes, y quieren involucrar a toda la iglesia. Guarda silencio, por el amor de Dios. No tienes idea de cuántos problemas vas a evitar. Es que han sido injustos conmigo y es que yo tengo razón y este es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí nos resulta difícil para muchos aprender a callar, y más cuando nosotros tenemos razón. Vienen los consejos de la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. O sea, el que sabe callar
es prudente. El que sabe guardar silencio es prudente. Ah, te hicieron, sé prudente. Dice la versión Dios habla hoy en este mismo versículo: el que mucho habla, mucho hierra. Callar a tiempo es de sabios. Levante su mano a todos los varones que tienen una mujer sabia. Nadie la levantó, nomás yo. No, así la levantaron varios. No vayan usted a llegar a casa y ¿por qué no la levantaste? Levante la mano la hermana que tiene un varón que es sabio. Van como empatados. Sí es difícil guardar silencio. ¿A poco no, iglesia? Es difícil. Salomón, el hombre precisamente que escribió este texto, es reconocido como el hombre más sabio sobre esta tierra. Y mire, expresó estas palabras: el que mucho habla, mucho hierra. Mantener una vida libre de faltas de comunicación oral, escrita o en nuestras expresiones corporales, es un asunto verdaderamente complicado, y más para mí. El hablar con prudencia, de manera educada, no se nos da a todos de manera natural. Lo más común es que nos equivocamos y pasamos por experiencias muy penosas por no tener cuidado con lo que decimos y en la manera de cómo lo decimos. Estábamos en una reunión familiar, me pongo yo de ejemplo. Estábamos en una reunión familiar, era familiar, y yo hice un comentario. Un comentario que nunca debí haberlo dicho. Y todos se me quedaron mirando, toda mi familia, como diciendo: ¿coyote? E intervinieron tratando de darle otro sentido, y yo seguía terco. No es que, y déjenme explicarles por qué. Y todos, estábamos en familia, pero yo, el pastor, ¿qué se esperará de las ovejas? ¿Hay ovejas más sabias? Eso espero. Y yo terminé mi comentario feliz, dijo que no pasó nada, me siento orgulloso de lo que hablé, de lo que dije, palabras sabias, inteligentes. Me vine a la casa, nadie me dijo nada. El domingo, fue un sábado eso, el domingo llegando a casa, prediqué bien a gusto y en todo comí, terminé de comer. Y mi hija, hermana Maite, ¿se acuerda? Mi hija Sandra se acercó a mí y me dice:
lo que dijiste ayer estuvo muy mal dicho. ¿Por qué? Y seguía defendiéndome. Esta humanidad no quiere sujetarse y no quiere aprender el arte del guardar silencio cuando hay que guardar silencio. Y me quería defender. ¿Por qué? Era cierto lo que estaba diciendo. Sería cierto, pero no era correcto lo que estabas diciendo. Y yo quería agarrar a Sandra del cuello. ¿Tú quién eres para andarme corrigiendo a mí? ¿Ah? Y me dijo Sandra, va a ser buena pastora mi hija Sandra. No la estoy promoviendo, pero va a ser buena pastora. Me dijo Sandra, está bien. Ahí está, ahí te lo dejo. Y me dejó. Y yo seguía sintiéndome orgulloso de que salí de la iglesia. Y apenas donde subí a mi carro, el Espíritu Santo empezó a bombardearme. Estuviste mal. Y todo el camino estuviste mal. Debiste guardar silencio. Y cuando el Espíritu me habla así, ahí sí me cuadro. Me cuadro. Y llegué a la casa y como un taladro. Ya ves cómo son los taladros. Y aquí te está pegando, aunque sea en otra casa. Y te está pegando y lo estás oyendo y oyendo y oyendo. Y así estaba el Espíritu con un taladro en su mano. Estás mal, estás mal, estás mal. Hasta que le dije, sí, es cierto. Estuve mal. Perdóname. ¿Yo qué? Tienes que ir con la persona de la cual hiciste ese comentario y ofrecerle una disculpa y pedir perdón y decirle que tontamente hablaste, Señor, tanto. Bueno, voy a esperar a volverlo a ver. Y empezó otra vez el taladro. Hazlo ya. Habla por teléfono. Conseguí el número y le ofrecí disculpas y le pedí perdón. Cuán importante es aprender el arte de guardar silencio. Cuando Él me escucha y me dice, no te preocupes, no lo tomé a mal, no hay problema. Le agradecía al Padre, pero si Él hubiese sido una persona diferente, ¿qué tal si yo lastimo su vida? Lastimo su espíritu. Qué terrible hubiese sido. Y esto parece insignificante, pero no, porque muchos conflictos empiezan porque no hemos aprendido a guardar silencio cuando deberíamos de guardar silencio. Expresiones como no fue eso lo que quise decir, o me malinterpretaron, son comunes en el diario vivir y en problemas de relaciones interpersonales, aún dentro de nuestras congregaciones. Porque yo no doy crédito a que alguien pueda decir,
es que no me llevo con él, es que no me llevo con ella. Algo ha de haber. Algo ha de haber. Y a veces nosotros propiciamos ese concepto de que no quieran convivir con nosotros. Y luego me dijo mi hija Sandra: pa, ¿sí te has dado cuenta que cuando entras en mucha confianza hablas mucho? Y cuando hablas mucho hay más posibilidades de que la riegues. Qué duro. Qué duro. Pero es cierto. ¿Cuántas amistades se han roto por no tener cuidado de cómo expresar adecuadamente nuestras palabras? Porque simple y sencillamente nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y no hemos aprendido el arte del silencio. No hemos aprendido a ser como Jesús, que en medio de todo lo que pasó, Él guardó silencio. El silencio del inocente. Cuántas tragedias incluso se han suscitado como consecuencia de no guardar silencio, aún dentro de nuestras congregaciones. Es que yo no le dije así, me malinterpretó. Si hubieras guardado silencio. Una vez que las palabras salen de nuestra boca, no hay forma de hacerlas volver. Y estas palabras tendrán un efecto, ya sea positivo o negativo, en los demás, de acuerdo como nosotros las hayamos dicho. El apóstol Santiago en su carta pastoral hace alusión a este problema que es común en muchos círculos sociales e incluso en los miembros de congregaciones cristianas. Santiago dice en su carta, capítulo 3, verso 2: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Si alguno no ofende, ¿cuán difícil es eso? ¿Cuán difícil es eso? Y todos estamos expuestos a este problema. Claro, unos más que otros, pero todos podemos cada día ir mejorando en este sentido. Y ahora cuando empiezo a hablar, que entro en confianza o que estoy con la familia y empiezo a hablar, y haga de cuenta que las palabras de Tati, bueno, Sandra, para mí es Tati, empiezan a resonar. Y ya le bajo y le bajo. ¿Por qué? Porque las personas que más hablan son las que están más expuestas a equivocarse. Están expuestas a fallar en sus palabras y en la forma de expresarse. Por eso yo les decía, en boca cerrada, en boca cerrada no entran moscas. Ahora déjeme decirle algo. Se dice, ustedes digan si es cierto o no,
Se dice que las mujeres hablan más que los hombres en promedio. Que ellas hablan aproximadamente 20,000 palabras al día. Wow. Dice la hermana que no. ¿Sí? ¿Sí o no? No, dice que no porque hablan más. Que hablan aproximadamente 20,000 palabras al día. Por eso ahora entiendo cuando el esposo trabaja, la esposa no. Y cuando el esposo trabaja y llega a la casa la mujer, fíjate que el niño se salió, y fíjate que esto, y fíjate que el otro, y que aquello, y que la vecina, y que el pago del agua y la luz, y esto, y el marido está. Ha de ser por eso, ¿verdad? Pero que la mujer habla aproximadamente 20,000 palabras, 3 veces más que los hombres, porque según un artículo dicen que los hombres hablamos 7,000 palabras o menos al día. Ahora déjeme decirle que hay ciertas profesiones y trabajos que por la naturaleza de su función requieren que las personas hablen más. Por ejemplo, los locutores, los periodistas, los maestros o maestras, nosotros los pastores, los agentes de venta, los motivadores, etcétera, etcétera. Pero si tú no eres ninguno de esos, aprende a guardar silencio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sin embargo, no es necesariamente lo que Salomón nos está tratando de decir, de no hablar, de nunca hablar. No necesariamente es eso. Aquí la enseñanza de Salomón es que el problema no es el hecho de hablar mucho, sino hablar sin cuidado. Cuando una persona habla mucho, sin pensar cuidadosamente en sus palabras, entonces está en un alto riesgo de ofender. A veces dices palabras y dices, yo no te dije eso. No es cierto, mi amor, yo no te dije eso. Tú estás inventando. Sí lo dijo. Y tú sabes que sí lo dijo. Pero ¿para qué te metes en más problemas? Mejor mira, está bueno, no, yo lo pensé, yo estoy tonto, pero sí lo dijo, ¿verdad, mujeres? Sí, le pregunto a los hombres, luego la mujer voltea. Hay riesgos de ofender, de equivocarse, de meterse en problemas. Hay riesgo de lastimar a otros. Hay riesgo de pecar. El libro de los Proverbios abunda en advertencias y consejos que a final de cuentas esta es una predicación, este es un consejo para cada uno de nosotros en cuanto a nuestra forma de hablar. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Alguien dijo: me duelen más tus palabras que tus golpes. Y muchas de las veces así es. Es que tú eres esto, es que eres bueno para nada. Y empiezas a hablar, la mujer como el hombre, y empiezas
a maldecir la vida de tu pareja. Si no te completas con el ingreso, es que eso eres un bueno para nada. Y bien me decía mi madre, no te cases con ese, te va a dar una vida de... Y usted ya sabe lo que le decía. Y se lo dice. Y las cosas se solucionan. Pero usted ya hirió a su pareja. Que tú no sabes cocinar. Cocinar mi madre. Tú no le llegas ni a los talones. Te hubieras casado con tu madre. Ay, soy yo muy feo, ¿verdad? Perdón. Te hubieras casado con tu mamacita. ¿Qué estás ahí haciéndole ver que no sabe cocinar? Trae a tu madre y dile que le enseñe. Jolines. Pero le queda grabado en el subconsciente a la mujer. Oye, después de 25, 30 años, que un día mi padre se molestó por las papas crudas que mamá le hizo en su primer guiso. Después de 30 años, decía mi mamá, no, si todavía me acuerdo cuando Américo me gritó, que me dijo, ¿quién hizo esas papas? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aprendamos a guardar silencio. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No me grites, pues tú tampoco, pues yo te grito, pues yo también. Y no estamos en un encuentro matrimonial. Pronto lo estaremos, porque créame que ya lo necesitamos todos. Cuando mantenemos la calma y cuando hablamos con palabras bondadosas y corteses, poco a poco va cambiando el estado de ánimo de la otra persona. Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo, fíjese cómo lo compara el escritor a los proverbios. El corazón del justo piensa para responder. Piensa para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El capítulo 10 del libro de Proverbios es un cúmulo de sabiduría vertida para orientarnos en esto del hablar. Proverbios capítulo 10 verso 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría. Una persona que es templada, que es sensata, una persona que es de buen juicio, en ella se halla sabiduría. Pero aquellas que gritan y hablan y gritan y hablan y gritan y hablan, la sabiduría la ven de lejos. Dice, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿La qué? Así que, esposo, si su esposa no se calla, ore por ella. Ya se estaba sobando las manos. El pastor dijo, ore por ella. Amén. Proverbios 10:21 dice, los labios del justo, oh, qué lindo es esto. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento.
pastor, que quién sabe qué. Y me quedo, mira, a ver, siéntese. Platíqueme. Le escucho y le digo, Señor, ayúdame. Amén. ¿Por qué? Porque los labios del justo tienen que apacentar. A ver, tranquilízate. Tranquilízate. Es que el ujier me dijo que tenía que ser en la cabeza y yo quería. Es que así no lo pide el protocolo. No, pero es que las neuronas se van a morir y que ya ni tienes. No digo, no le digo, ¿verdad? Pero sí lo pienso. Eclesiastés 10:1. Ya casi terminamos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabía usted que las moscas hembras producen una feromona que queda impregnada en el exterior de su cuerpo? Por eso, si el insecto cae en una bebida o en un líquido, esa sustancia química, la feromona que trae la mosca, puede cambiar el aroma y el sabor del líquido y hacer que se vuelva ese aroma o ese líquido desagradable. Ay, huele esa feromona de mosca. Porque cuando, ay, me dio un retorcijón. Cuando la mosca cae en un líquido, echa a perder el olor o el sabor, y si tú no te das cuenta, lo tomas, es desagradable. Así una necedad, aunque sea insignificante, puede neutralizar los efectos de la gran sabiduría que Dios te ha dado. Tal vez eres sabio, tal vez eres muy espiritual, tal vez tienes talentos, tal vez tienes dones, pero no te callas y avientas tus feromonas, y eso resulta desagradable. Quiero compartir 2 sencillos consejos que nos van a ayudar mucho en el buen hablar, porque cada día vamos a estar más expuestos a estos conflictos en nuestro trabajo, en la calle, y no se diga en la iglesia. Número 1, practica el hábito de no apresurarte a hablar. Practícalo. Hay que esperar de modo que podamos dar tiempo a nuestro cerebro de elegir las mejores palabras y el tono propicio. Una de las cosas que hace Satanás en tus pensamientos es hacerte creer algo que tu pareja no ha dicho, o si lo dijo, no lo dijo con esa intención. Una vez estábamos platicando mi esposa y yo, tratando de mejorar siempre nuestra relación, y yo le dije a mi esposa, lo voy a decir, ¿me das permiso? Yo le dije, es que tú no sabes cómo me sentí el día que sacaste mi cajonera del cuarto y la llevaste para allá, y allá estaba toda mi ropa interior,
Y yo sentí como que ya querías que me saliera del cuarto, que ya no querías estar conmigo. Era como un mensaje subliminal a mi subconsciente diciéndome: allá está el otro cuarto solo, vete para allá. ¿Por qué lo sacas? Y quería hacerle pleito, y se lo dije. Yo le dije: es que yo me sentí así. Dijo: no, es que yo lo saqué porque quiero hacer limpieza y quiero acomodar todas tus cosas en orden, y quiero esto y quiero lo otro. ¿Y por qué no me dijiste? Pero mira cómo Satanás trabaja también en su vida, pastor. En la mía más que nada. En la mía más que nada. Pero lo tiro al león. Ese día no. Ese día sí me pegó. Ese día sí me pegó. Es que no tienes tú ni idea ni cómo se mueve Satanás. Yo soy una persona que le gusta hacer de comer, y no me molesta en lo más mínimo hacerle a mi esposa de comer. Y hasta a veces le digo, subo y le digo: voy a hacer esto, ¿quieres? Sí, órale. Lo preparo, le hablo, ya está, y le pongo casi le pongo velas y todo, así nos sentamos. Estamos disfrutando últimamente nuestra pido un mes de vacaciones, ¿me lo dan? Bueno, no necesito tanto. Oiga, pero le decía, yo acostumbro a hacer, casi no dejo que mi esposa haga. Casi se mete a la cocina y le digo: ¿qué estás haciendo aquí en mi cocina? Salte. Pero de repente no tengo ganas de hacer de comer, no hago. Entonces mi esposa dice: Arturo no ha hecho. Entonces baja ella y se prepara algo para ella. A veces me dice cuando hace comidas: ¿quieres? Voy a hacer eso, sí. Pero sobre todo en la noche, no, de repente baja, agarra fruta, agarra esto, hace un sándwich, una quesadilla, y ya se las come. Y yo estoy sentadillo ahí esperando que me diga: esto también te lo quería decir, pero no pude decírtelo la vez pasada. Dios me está liberando. Ese fue el silencio del inocente. Oiga, aunque no lo crea, aunque nos vea bien grandotes, bien machotes, bien así, no, a veces queremos que vayan y nos abracen. Yo soy muy dado a eso del contacto físico. Me gusta mucho el contacto físico, me hace sentir bien. Hoy no lo hacemos. Yo estaba ahí sentadilla, mi esposa hizo y se sentó en el comedor, y yo ahí en la sala y esperando, sírvete, ahí te dejé de perdido, ¿verdad? O algo así. Terminó, recogió, se subió, y luego yo todavía con la esperanza voy a la cocina, limpio, nada. Y el enemigo viene y empieza a trabajar. ¿Ves? Menso tú, tonto tú, que siempre que haces, ahí andas preguntándole: ¿quieres? Y ella, ese infeliz diablo y esos infelices demonios, así trabajan. Así trabajan, y no te das cuenta. Practica el hábito de no apresurarte a hablar. ¿Te imaginas que se suba y yo voy: oye, ¿te la bañas? Yo siempre que hago, te hago, y tú ni siquiera me ofrecí, ni me preguntaste. Hasta se me va la voz. Ojo, porque no sabes ni cuándo ni en qué momento los demonios
están trabajando en tu mente. Hay que esperar de modo que podamos dar tiempo a nuestro cerebro de elegir las mejores palabras y el tono propicio. Yo esperé hasta hoy. Amén. Para decirles que no me enojé, nomás me sentí. Pero yo tengo la culpa porque siempre ando yo en la cocina. Siempre. Hermanos, no sean como yo. ¿O sí, hermanas? No. Número 2. Tratemos de hablar cosas siempre positivas. Si lo que vamos a decir no edifica, no beneficia a nadie, no contribuye para bien, mejor no abras tu boca. Siempre he creído que cuán bueno y agradable es estar cerca de una persona cuyas palabras son siempre agradables. Fuimos a visitar a un, ¿qué es tuyo, Jera? ¿Tío? ¿Primo? ¿O tío? Y de parte de la iglesia le llevamos una despensa. Y me dice mi esposa, ora por él. Pero pues yo, antes de orar por él, dijo mi esposa, no, hombre, le diste una buena regañada. Porque yo le decía que hay que estar agradecidos con la vida, porque de repente decía la pareja de él, es que de repente se queja y no está a gusto y se anda quejando de todo y se queja de esto y se queja de aquello. Y qué lindo es estar con una persona que no se queja de nada. ¿Te imaginas una mujer rencillosa, iracunda? ¿O te imaginas un hombre con estas cualidades? Yo estoy teniendo problemas en una de las piernas porque de repente me dan unos calambres, pero me duran hasta 5 o 10 minutos, intenso, sobre todo en la planta del pie, en el empeine del pie, y me da y no quiero hacer ni ruido, y ahí voy, y me salgo del cuarto y luego me voy al otro donde está solo, y ahí sí, ay Señor, no quiero ser una persona quejosa. Cuán agradable es estar con una persona que no se queja de nada, aunque tenga situaciones difíciles. Y quiero terminar ya diciendo, como el apóstol Pablo dijo, como el apóstol Pablo lo dijo, pero yo lo aplico en el concepto de hablar correctamente. Dijo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mis fallas pasadas, extendiéndome a lo que está adelante, el propósito de lograrlo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. El propósito de lograrlo. Ponte de pie, apreciable iglesia. Aprendamos el arte del silencio y seamos como Jesús, el silencio del inocente. Nada debo, nada temo. Él hará justicia por nosotros. Él acomodará todas las cosas.
nos evitaremos conflictos. Será una iglesia sana. Seremos una iglesia fuerte. Seremos una iglesia bendecida para bendecir. Una iglesia bendecida para bendecir. Como siempre se los he dicho, no te des permiso de hablar mal de nadie, tengas o no tengas razón. Deteriora tu espiritualidad, y si tienes ministerio, deteriora tu ministerio. Amémonos los unos a los otros. Cristo viene pronto. Creo que el hermano Manuel subía en Varones un panorámico del nuevo orden mundial. Ya está aquí. Ya está aquí. Cuando menos lo esperes, la trompeta sonará. Y hay tanto por hacer que lo que no debemos hacer es estar en conflicto unos con otros. Y para lograrlo hay que aprender ese arte de guardar silencio. No que te quedes callada siempre, porque una persona que nunca habla también como que es incómoda, sino que cuando vas a hablar, sepas lo que vas a hablar y que lo que vayas a hablar sea de bendición, porque no tienes idea del daño que haces cuando hablas incorrectamente. Ahora sí, dale fuerte el aplauso a nuestro